¿Cómo están, Ateneos? Hoy nos toca hablar del Círculo de Lovecraft. Hablando de relatos fantásticos, ¿sabías que el Círculo de Lovecraft nace a partir de que distintos escritores se sentían atraídos por los cuentos fantásticos, donde la principal característica eran los sueños y mundos apenas vistos por el hombre? La otra gran particularidad es que dicho grupo estableció una metodología muy auténtica. Por ejemplo, cada autor tenía un seudónimo o nick. Se comunicaban en carta, compartiendo ideas, conceptos y personajes para cada narración. Visto desde un contexto histórico, el Círculo de Lovecraft jamás vertió sus horrores en el espacio exterior, salvo contadas ocasiones. Prefirió ahondar en los misterios del pasado, donde una corte de criaturas misteriosas yacen en el olvido aguardando su regreso, a menudo matizado por apariencias repentinas en viejos pueblos rurales y comunidades que continúan su culto irracional. El Círculo de Lovecraft era un grupo estable y mantenían una estrecha comunicación hasta la muerte de Lovecraft. Ahora mencionaremos a los más importantes de dicho círculo. El primero es Frank Belknap Long. Pues fíjense que él era un joven de 19 años que leía considerablemente a Lovecraft. Entusiasmado de Lovecraft, se puso en contacto con él en 1920 y desde entonces establecieron una intensa afinidad intelectual que se transformó en una amistad. Frank escribió un relato llamado Los perros de Tíndalos. Ahí crea unas criaturas ficticias para el universo de ficción de los mitos de Cthulhu. Los perros de Tíndalos aparecieron en 1929. Aunque los perros de Tíndalos son a veces dibujados como unas criaturas caninas, no es probable que luzcan como tal, ya que el nombre solo refleja sus hábitos cazadores, no su apariencia. Algunas obras posteriores surgieron en apariencia para ser de un aspecto mucho más monstruoso y similar al de un murciélago. Bueno, te dejo con la inquietud de imaginártelos cómo puede ser los perros de Tíndalos. El siguiente autor, Robert Howard, que tenía como símbolo Tu-Gun Bob, nace en 1906 y muere en 1936. Hijo de un médico pionero en Texas, a los 18 años publicó su primer relato, Lanza y Colmillo. En 1928 crea la figura de Salomón Kane, un puritano inglés que reconoce el mundo buscando ciudades y secretos místicos. Era muy hábil para describir escenas violentas, lo que le valió el rechazo de muchos lectores. Vivió toda su vida con sus padres en Cross Plain. Irónico y cordial, se suicidó tras la muerte de su madre, hecho que causó una inmensa tristeza en Lovecraft. Otro de los integrantes del club de Lovecraft era Robert Bloch, más bien conocido como Robert Blake. Era 17 años más joven que Lovecraft. Escribió en 1935 The Sampler from the Star, en donde el protagonista consulta a un místico de Providence, que no era otro más que Lovecraft. El siguiente era Clarence Aston Smith, bien conocido como Clark Constone. Él nace en 1893 y muere en 1961. Vivió en Lone Valley, California, en el bosque en una cabaña. Se casó y se fue a vivir a Pacific Grove. Le gustaba vivir aislado,
Comenzó escribiendo poemas, además de centenares de relatos, hasta que tras la muerte de Lovecraft casi abandona la escritura. Como narrador escribió ciclos centrados en diversos continentes, como Hiperbórea a punto de hundirse, en la era glacial. También aportó historias a la mitología del Cthulhu. El siguiente literato del terror es Donald Wander, bien conocido como Belmont. Donald se convirtió en escritor en la universidad. Su primer libro fue Ecstasy, una colección de poesía, en 1928. En 1930 se trasladó a Nueva York, haciéndose escritor de ficción. Durante la Segunda Guerra Mundial tuvo que interrumpir su actividad como escritor y a su regreso continuó escribiendo cómics, guiones e incluso canciones. Y el último autor fue August Derleth, conocido como Conor Derleth. Él nació en South City en 1909, Wisconsin. Es el autor más prolífico de su estado. Fue creador de los dioses arquetípicos, enemigos de los primigenios, e introdujo la noción de la lucha entre el bien y el mal en los mitos del Cthulhu como parte de su herencia cristiana. En 1939, 2 años después de la muerte de Lovecraft, fundó junto a Donald Wandey y Altman House, editorial dedicada principalmente a publicar las obras de su mentor. Después de investigar un poco sobre los personajes que integran el círculo de Lovecraft, nos podemos dar cuenta que entre los autores literarios antes expuestos existe una cierta afinidad por el hecho de ser personas sumamente misteriosas que llevaban su creatividad a la más alta expresión. En mi opinión, creo que dicha actividad ha sido indispensable para recordar que fue y es un gran círculo literario del horror, del cual se puede aprender el misterio y la ficción. Además, pretendo que pensemos que en la actualidad se han acabado estos círculos literarios que antes se daban mucho en los diferentes espacios. Los escritores se comunicaban con ideas, conceptos, maneras de escribir. Yo creo esto podría rescatarse. Por lo que vemos actualmente, un escritor ya es totalmente individualista. Me pregunto yo, ¿por qué no regresar a estas maneras de comunicación? Incluso ahora puede ser más fácil, porque tenemos internet. Te sugiero que si te gusta escribir a solas, busques con quién compartir tus ideas. Bueno, si te gustó dicho programa, te invito a que opines sobre estas ideas. Sin más por el momento, nos vemos. Muchas gracias, hasta luego.